Hoy vamos a ver el tema de oxidorreducción de aldehídos y cetonas. Este es un tema complementario a los temas de aldehídos y cetonas que hemos estado viendo. Primeramente, este tipo de reacciones se realiza en la mayoría de las moléculas orgánicas. Los aldehídos y las cetonas son clásicos compuestos orgánicos que se han caracterizado por tener una cierta configuración electrónica y además su estado de oxidación es esencial para la formación de algunos compuestos. En este tema veremos algunos fundamentos. Veremos cómo las distintas moléculas son capaces de ejercer un cierto estado de oxidación cuando sufren, en este caso, reacciones de este estilo. Vamos a ver los clásicos tipos de catalizadores químicos que se utilizan para este fin. Vamos a ver algunas reacciones también. Comenzamos. Primeramente, la oxidorreducción, en este caso, son reacciones en el sentido del carbono que puede tomar distintos tipos de valor numérico. Las reacciones redox son efectivamente la transferencia de electrones de una molécula a otra. Aquí podemos observar que la oxidación siempre va acompañada de la reducción. Es esencial que nosotros podamos entender cómo es que estas reacciones son las que se deben de realizar. Para poder nosotros oxidar, necesitamos también acompañar a un producto, en este caso, o un reactivo que siempre se va a reducir. Como sabemos, la oxidación es la pérdida, en este caso, de electrones. Generalmente en las moléculas orgánicas es como se da. Si un compuesto pierde electrones o hace que en el otro caso la otra molécula haga que pierda los electrones, esto se conoce como un agente reductor. El agente reductor entonces es el que promociona la oxidación. Para el caso de un proceso de reducción se refiere a la ganancia de electrones. En este caso, el agente que permite la oxidación o el que promociona esta oxidación se le conoce como agente oxidante. La reducción es uno de los complejos, en este caso, que va acompañada en cada una de las reacciones. Como nosotros sabemos, en este caso, si nosotros pintamos una recta numérica, podemos nosotros tener el 0, 1, 2, y así sucesivamente podemos tener en la recta numérica los números positivos. En lo que se refiere a los números negativos, podemos tener el -1, el -2, el -3. Si un compuesto o un elemento pierde electrones, eso quiere decir que se hace más electropositivo. Si gana electrones, se hace más electronegativo. Eso quiere decir que hacia su mano derecha estamos obteniendo reacciones en donde cada uno de los elementos o compuestos pueden llegar a la oxidación. En el caso de que un elemento se gane electrones, en este caso se hace más electronegativo. Por lo tanto, la reducción procede en ese sentido. Vamos a ver algunas otras cosas referentes a las moléculas orgánicas. Podemos nosotros observar, en este caso, que existe una gama interesante de compuestos orgánicos a lo largo de todo nuestro temario. Aquí podemos ver que los estados de oxidación, en este caso, están relacionados principalmente con aquellas moléculas que pueden tener estados de oxidación menores. Puede ser 0, 1 o 2, 3 o 4. ¿A qué se refiere esto? A la oxidación, en este caso, que tiene en el carbono, en cada uno de los compuestos que a continuación vamos a ver. Podemos observar, en este sentido, que un alcano tiene un estado de oxidación de 0, un alcohol, su carbono, tiene un estado de oxidación de -1, y aquí el tema que estamos viendo, donde un aldehído o una cetona tiene la capacidad de que su carbono tenga un estado de oxidación de +2. En lo que respecta a un ácido carboxílico,
tiene un estado de oxidación de 3. Y por último podemos ver, en este caso, en la misma línea, que la combinación de los carbonos con respecto a los oxígenos, el carbono tiene un estado de oxidación de +2, de +4, en este caso, o puede ser de 3, o puede ser de 1, o puede ser de 0, pero el estado de oxidación del dióxido de carbono es de +4. Así podemos tener, en este caso, diferentes moléculas bastante amplias en estados de oxidación interesantes para nuestro curso. Podemos observar que los estados de oxidación dependen generalmente o principalmente del tipo de molécula. Aquí podemos ver que un éter, una acetona, un éster, un grupo metoxilo ligado a un grupo carbonilo. Podemos ver una amina, una imina, una amida, una metoxiamida metilada, un halogenuro de alquilo, un grupo metoxilo ligado a una cadena de carbonos. Podemos ver un cloruro de acilo o un dicloruro de acilo o un nitrilo. Aquí lo que observamos que es el estado de oxidación aumenta conforme el estado, en este caso del carbono, aumenta en este caso su oxidación. ¿A qué se debe esto? Principalmente a la disminución de las cantidades de carbono, en este caso de enlaces carbono e hidrógeno. Me refiero a los enlaces. El aumento en la cantidad, en este caso, de enlaces carbono-oxígeno también aumenta, en este caso, la oxidación. Al igual que el aumento en enlace entre carbonos nitrógenos y entre carbonos y los halógenos. Por eso, un halogenuro de alquilo tiene un estado de oxidación de +1 con respecto a un compuesto que tiene dos dobles enlaces, en este caso con el cloro. Al igual, en este caso, que las reacciones de oxidación se están dando en ese sentido, hacia su derecha, la reducción se efectúa hacia su izquierda. Podemos nosotros ver que en este sentido, la reducción del carbono puede aumentar, en este caso, dependiendo del aumento de la cantidad de enlaces carbono-hidrógeno. Como lo podemos observar, observa aquí en la tabla, como en este caso un alcano tiene un estado de oxidación menor, por lo tanto tiende a la reducción. Estamos comparando qué es lo que sucede cuando una molécula orgánica tiene la capacidad de pasar de diferentes estados de oxidación referentes a cada uno de los carbonos que están constituyendo a la molécula. Recordemos que el carbono es uno de los elementos que tienen que participar en las moléculas orgánicas. También así, en este caso, la reducción aumenta con la disminución de la cantidad de enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno o carbono y un halógeno. Aquí lo podemos ver. El tema que nos atañe en este caso es el de los aldehídos y de las cetonas. Estos dos grupos funcionales tienen un estado de oxidación de +2 en el carbono que lo constituye. Me refiero al carbono del carbonilo. Allí, en este sentido, el carbono del carbonilo es lo importante para que nosotros podamos analizar. Muchas son las reacciones que puede sufrir, en este caso, los aldehídos y las cetonas. Vamos a complementar nuestro tema. Las reacciones de aldehídos y cetonas son clásicos, así como todas las reacciones iguales de todos los grupos funcionales. Podemos nosotros observar que existen una infinidad de catalizadores. Generalmente los catalizadores químicos son los que se utilizan principalmente para la oxidación o reducción, en este caso, del carbono del carbonilo en los aldehídos y las cetonas. Aquí tenemos 4 ejemplos.
Los 4 ejemplos están relacionados con aquellos compuestos o elementos o catalizadores químicos que son utilizados para este fin. Vamos a ver el primero. El primero fue descubierto por Murray Rainey en Kentucky, Estados Unidos. Debido a ello, la reacción que lleva su nombre fue promovida a través de una compañía que se llama Gilman Paint. El señor Murray Rainey patentó los procesos químicos y metalúrgicos en 1963 en esta compañía. La compañía Gilman Paint y Vanishing Company generó un catalizador finamente pulverizado y disperso, en este caso, en hidrógeno gaseoso que está absorbido. La absorción provoca, en este caso, una de los clásicos reacciones de reducción, en este caso de los grupos carbonilo. Por eso lleva su nombre, reducción de níquel-Rainey. El segundo catalizador que podemos ver es, en este caso, la reducción de Rossmond. El químico alemán Karl Wisner Rossmond patentó el proceso químico, en este caso con paladio. El paladio estaba desactivado. ¿Cómo lo desactivó? Lo desactivó parcialmente en hidrógeno, también absorbido. Por eso le llamaron paladio envenenado. El paladio envenenado es el complemento del paladio metálico con el hidrógeno gaseoso. Muchos son los catalizadores químicos que se han utilizado. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del hidruro de diisobutil aluminio, hidruro de diisobutil, porque en este caso tenemos 2 moléculas de diisobutílico pegado a el aluminio. Este es uno de los ejemplos de los catalizadores de reducción para el grupo carbonilo. El último y más sofisticado es el hidruro de triterbutoxi, aluminio y litio. Hidruro de tenemos aquí un grupo, otro grupo, un grupo más. Eso quiere decir que tenemos ¿cuántos grupos? 3. Triterbutoxi, ¿por qué? Porque este grupo tiene 4 carbonos unidos a un oxígeno, butoxi. Butoxi quiere decir que tenemos 4 carbonos unidos en posición terciaria, unidos a un solo carbono. Ahí tenemos varios ejemplos, en este caso, de los catalizadores utilizados para este fin. Como podemos ver, es una gran variabilidad la que puede provocar la oxidorreducción, en este caso, de los compuestos orgánicos. Posteriormente vamos a ver otros tipos de grupo, pero primeramente vamos a agrupar en este sentido la reducción utilizando este tipo de catalizadores químicos para los aldehídos y para las cetonas. Aquí vamos a agrupar en este sentido o en este tema varios de los catalizadores que están siendo utilizados para este fin. Tenemos primeramente el de las cetonas. La hidracina, mediante álcalis y a una cierta temperatura, puede provocar en este sentido la formación, en este caso, de un alcano. Aquí lo podemos ver. Eso quiere decir que el carbono, en este caso, se ha reducido de un estado de +2 a un estado de +0. En este caso, 0 es, en este sentido, el estado de oxidación de muchos de los compuestos, en este caso de los alcanos, como lo vimos anteriormente. Vamos a ver otros ejemplos. El borohidruro de sodio, o puede ser también borohidruro de litio, en presencia, en este caso, de una solución ácida, acuosa, puede hacer, en este sentido, que una acetona pueda formar un alcohol secundario.
podemos tener una gama impresionante de diferentes reacciones. Aquí estamos utilizando el níquel rhinate presente con hidrógeno para una acetona. En este caso no hay una reacción. ¿Por qué? Porque la acetona no se puede oxidar más mediante este proceso, el proceso de níquel rhinate. En el caso de un aldehído, en este caso los grupos que contiene, en este caso un hidrógeno ligado al grupo carbonilo, el borohidruro de sodio o de litio, en presencia, en este caso, de una solución ácida acuosa, puede provocar la formación de un alcohol primario. El aldehído tiene la capacidad de sí reaccionar con, en este caso, la reacción de reducción de níquel rhinate, formando lo que se le conoce como un alcohol, en este caso primario. Como vemos, las reducciones son infinitas. Podemos también tener, en este sentido, la formación, en este caso, de las cetonas o de los aldehídos. ¿De qué manera se pueden formar? Estamos hablando de un proceso en este caso, de oxidación, y de un proceso en el cual la reducción también se puede dar. El ácido crómico es uno de los clásicos utilizados para en este caso, la oxidación del carbono y formar una acetona. Otro de los procesos, habíamos hablado del proceso de Rosemont, de la reacción de Rosemont. Aquí tenemos el paladio envenenado, paladio activado, en este caso, parcialmente en hidrógeno gaseoso, en donde un cloruro de acilo me puede dar la formación de un aldehído. Y aquí vemos los clásicos hidruros, en este caso, que estamos utilizando. Generalmente este tipo de reacción se lleva a cabo a menos 78 grados y en presencia acuosa para poder realizar estas dos reacciones. Un cloruro de acilo me puede formar, en este caso, un aldehído. Pueden ser aldehídos en este caso, o pueden ser grupos funcionales, en este caso, bastante interesantes. El radical puede ser alquílico en todos los casos, o arílico. Generalmente el carbono debe estar libre para que se puedan dar todas las reacciones, pero posteriormente vamos a ver qué sucede con aquellos compuestos que tienen un anillo, en este caso, o son cíclicos. Vamos a ver las reacciones de oxidación. Aquí vemos un clásico, en este caso, donde podemos nosotros agrupar a los aldehídos para producir diferentes compuestos. Un aldehído en presencia de ácido crómico puede formar un ácido carboxílico. Ese mismo aldehído puede ser arílico, alquílico o aromático, donde el carbono del carbonilo se encuentre libre, puede sufrir la reacción de Jones con dicromato de potasio en ácido sulfúrico. Esta mezcla crómica es bastante oxidante y puede dar la formación indiscriminada, en este caso, de un ácido carboxílico. Podemos tener la reacción de Tollens, que ya vimos anteriormente, donde el óxido de plata, en presencia de amonio y en presencia ácida o básica, me puede dar la formación de un ácido carboxílico con la subsecuente formación, en este caso, de plata sólida. La plata sólida, en este caso, se va a precipitar en el tubo de ensayo, formando lo que le llamamos el espejo de plata. El espejo de plata es uno de los clásicas reacciones que nos pueden provocar la oxidación, en este caso, de un aldehído. Vamos a ver entonces que a través de otros tipos de compuestos orgánicos se puede dar la formación, en este caso, ya sea de aldehídos o cetonas. El uso de ácido periódico en presencia de dioles, tenemos dos grupos de hidroxilo, puede dar la formación, en este caso, de una cetona y un aldehído. Vamos a ver a continuación cómo se da esa reacción. Podemos observar
la primera parte de la molécula. Esta es la que forma, en este caso, la cetona. La segunda parte de la molécula forma un aldehído. Observamos los grupos funcionales, en este caso los radicales o los sustituyentes que están contenidos en esta molécula de diol, y podemos observar que estos radicales están situados en este sentido para formar cada uno de los grupos. Por eso podemos tener en este sentido diferentes tipos de compuestos formados. Ahí vemos entonces que dependiendo de qué sustituyentes estén ligados a cada uno de los carbonos esenciales en el diol, podemos formar aldehídos o podemos formar cetonas. Vamos a ver la reacción. Es una reacción bastante interesante. La reacción con los dioles es interesantísima porque se forman diferentes compuestos. Al final, en este caso, el ácido yódico es uno de los derivados que se está formando. Podemos nosotros observar cómo un diol puede reaccionar. El ácido periódico tiene la capacidad de ceder sus protones, en este caso al primer grupo hidroxilo, protonándolo en este sentido y atacando en este caso al grupo carbono con la subsecuente repulsión y salida del agua. Aquí, una vez ligado, el periodato va a atacar a un hidrógeno y ese oxígeno va a venir a atacar en este sentido al yodo con la subsecuente repulsión. Observamos cómo se están desplazando en este sentido las moléculas para la formación de diferentes enlaces dentro de la reacción. Se va a formar en este sentido un compuesto anillado, inestable, que permite la repulsión. Observemos, este enlace es bastante inestable porque el yodo en este sentido quiere quedarse con sus electrones. Sabemos que el yodo es uno de los elementos más electronegativos que hay. Así, entonces, este enlace se rompe, hay repulsión y se rompe la molécula. Por lo tanto, en este sentido, el mecanismo de reacción hace que por este lado se forme una cetona y por este lado se forme un aldehído, con la subsecuente formación, en este sentido, del ácido yódico. El ácido yódico es uno de los derivados que se forma durante la reacción. Podemos nosotros observar que el estado de oxidación inicial, en este caso de los carbonos, era de +1. Al final, nuestro estado de oxidación es de +2. También podemos observar que el estado de oxidación del yodo depende también principalmente del número de enlaces que tiene con el oxígeno. Observamos de +1, +2, +3, +4, +5, +6 y +7. El yodo tenía un estado de oxidación de +7 en el ácido periódico. Ahora en el ácido yódico tiene +1, +2, +3, +4 y +5. Pasa de un estado de oxidación de +7 a +5. Por lo tanto se reduce. Observamos entonces que el carbono tenía un estado de oxidación de +1 y pasó a un estado de oxidación de +2. Eso quiere decir que se oxidó. Esta ruptura oxidativa de dioles de tipo 1 o 2 es la clásica para todos los compuestos. Lo mismo puede suceder si utilizamos este mecanismo similar para un compuesto bastante oxidante, en este caso el permanganato de potasio. El permanganato de potasio es uno de los realmente indicadores que pueden reaccionar con grupos de moléculas si se utilizan condiciones
ya sea alcalinas y de temperatura. Observamos que casi siempre tienen la misma configuración, es clásica. Observemos la molécula de periodato y de permanganato. ¿Qué estados de oxidación contiene? Podemos observar que los estados de oxidación del manganeso en este caso es de +1, +2, +3, +4, +5 y +6 y +7 en este sentido. Lo que se obtiene al final es óxido de manganeso. El estado de oxidación del manganeso es de +4. Por lo tanto, el manganeso se está reduciendo en la reacción. Así podemos nosotros utilizar este tipo de compuestos para la oxidación, ya sea de alquenos, de alquinos y también la oxidación de dioles. Aquí tenemos una gran gama en este sentido. También podemos utilizar otro tipo de compuestos. Bastante interesante es en este sentido el tipo de oxidación que se está dando. Observemos entonces que el permanganato también tiene la capacidad de oxidar, en este caso a los alquenos, o bien podemos utilizar el ozono en presencia de zinc y agua. El permanganato en condiciones alcalinas y de temperatura pueden dar la formación en este sentido, ya sea de aldehídos o de cetonas, como lo vimos anteriormente. Depende en gran medida de los sustituyentes que estén unidos en este sentido al doble enlace. Como podemos observar, de este lado se formaría una cetona, de este lado un aldehído. Lo mismo sucede con el caso del permanganato. ¿Qué pasa si nosotros tenemos sustituyentes de manera similar? Como es el caso de la figura de abajo, en donde tenemos un alqueno con sustituyentes principalmente hidrógenos al final. Si aplicamos la oxidación con permanganato, podemos nosotros tener diferentes tipos de compuestos. En este sentido, observamos los sustituyentes que están ligados al doble enlace carbono-carbono. El primero nos va a formar dióxido de carbono, el segundo una acetona. Es muy sencillo observar cuáles son los productos de la reacción. Así podemos nosotros también tener en este sentido algunos alquenos que son cíclicos. Los alquenos cíclicos tienen la capacidad de poder reaccionar también con permanganato en las mismas condiciones. Uno formando en este caso la ciclohexanona y el otro formando en este sentido el dióxido de carbono. Acuérdate que tenemos que ver qué tipo de sustituyentes son los que están ligados o elementos están ligados al doble enlace. Así pues, entonces hemos visto algunas de las reacciones. La reacción interesante en este sentido es una reacción, la reacción con el ozono. El ozono tiene una gran capacidad para reaccionar. Podemos observar que en un alqueno podemos nosotros tener la formación de algo que le llamamos ozónido o molosónido. Los ozónidos y los molosónidos son compuestos que se van formando durante la reacción. Vamos a ver cómo es que se realiza. Sabemos que el ozono son 3 moléculas, en este sentido de oxígeno, ligadas a través de dobles ligaduras. Este compuesto es bastante inestable, por lo tanto, tiende a abrirse de esta manera. Forman una carga positiva en uno de los oxígenos, en el oxígeno central, y una carga negativa en el oxígeno de uno de los extremos. Este va a ser un ataque, el ataque sobre el carbono, con la subsecuente repulsión del doble enlace que se va a venir a ligar a este otro oxígeno. La repulsión se va a dar para formar en este caso y compensar la carga positiva. Así formamos un compuesto, en este caso que le llamamos molosónido.
El molosónido se llama así porque se adiciona un mol de ozono a un esqueleto de un alqueno, en específico al doble enlace. Este molosónido, en este caso, es una estructura anillada parcial intermediaria en la reacción. Tenemos 5 elementos que están formando el anillo. Al igual inestable, la ruptura se da en este sentido porque cada uno de los oxígenos tiende a recuperar en este sentido los electrones que debe de poseer. Primero va la repulsión, hacia cada uno hay ruptura. En este sentido de los enlaces podemos nosotros observar que esas moléculas se van a empezar a romper de esta forma, una formando esta y otra formando la que sigue. Así podemos nosotros tener la formación de un intermediario principalmente híbrido de resonancia que tiene mucha inestabilidad en este sentido para formar este compuesto. Este compuesto dioxigenado tiene la capacidad, como todos los peróxidos, de reaccionar fácilmente. No digamos que esto es un peróxido, pero esta es la formación de este compuesto. Aquí la carga parcial negativa va a venir a atacar a este carbono, al carbono de carbonilo, con un clásico ataque de sustitución nucleofílica de orden 2, con la subsecuente repulsión, en este caso de este enlace, para poder ligarse aquí. Hay repulsión de este enlace, como lo observamos, y en este sentido podemos nosotros ver que se va a formar un intermediario anillado también de 5 carbonos, de 5 elementos, lo que le llamamos el ozónido. Muchas de las veces se han querido aislar los ozónidos, pero son explosivos. Como observamos, a diferencia de un molosónido, los oxígenos están en un lado. Aquí los oxígenos están en parte intermedia haciendo puentes entre las dos moléculas. Por último, si nosotros hacemos reaccionar, en este caso, el zinc a 78 grados centígrados, en este caso baja, 78 grados centígrados de temperatura y en presencia de agua, nos va a formar en este caso un aldehído y una acetona. Observemos los grupos funcionales que están participando en este caso en el sentido del alqueno que originalmente teníamos. La primera molécula que se está formando en este caso es un aldehído y por el otro lado es una acetona. Así podemos tener nosotros la oxidación en este sentido de estos compuestos. Si nosotros llevamos esto más a una oxidación más brusca, podemos utilizar peróxido en presencia de temperatura o acondicionamiento de menos 78 grados centígrados. Todas estas reacciones son difíciles de realizar en el laboratorio, por lo tanto tenemos que tener acondicionamientos de la reacción. Podemos nosotros formar en este sentido dos moléculas. La primera estaría relacionada con estos grupos funcionales para formar una acetona. El segundo me puede dar en este sentido la formación de un ácido carboxílico. Hemos visto muchas de las reacciones que en este sentido pueden dar la formación de distintos compuestos. Como podemos observar, las diferentes moléculas orgánicas que se pueden dar dependen en gran medida de la capacidad de oxidarse o reducirse. Recordemos entonces que la oxidación de un carbono aumenta con la disminución de la cantidad de carbono e hidrógeno, en este caso de sus enlaces, dentro de la molécula. Por ejemplo, aquí un alcano tiene muchos más enlaces carbono e hidrógeno que un alcohol, y así que un aldehído, y así que un ácido carboxílico. La oxidación aumenta con la cantidad de enlaces carbono-oxígeno. Aquí no hay ninguno, aquí hay 1, aquí hay 2 y aquí hay 3. En el dióxido de carbono hay 4. El aumento de la cantidad de enlaces carbono-nitrógeno también puede provocar en este sentido la oxidación, como lo podemos observar en este sentido, una imina, una amida
y la combinación entre enlaces carbono, oxígeno y nitrógeno también puede aumentar el estado de oxidación, en este caso de los carbonos importantes. La presencia en este caso de halógenos es importante para la oxidación también o del estado de oxidación del carbono, como lo observamos en estas moléculas. Un nitrilo, en este caso, tiene la capacidad de tener un estado de oxidación de +3, por los 3 enlaces que posee con el nitrógeno. Así pues, podemos nosotros tener diferentes moléculas para poder sintetizar diferentes compuestos. Eso quiere decir que en algún momento se pueden formar compuestos de este estilo, hacia la oxidación o hacia la reducción. Por mi parte es todo. Te doy gracias en este sentido por la atención. Este video es producido a través de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa para la UEA Química Orgánica. Gracias.